hemos visto en otro curso, como les estaba comentando la clase pasada, lo hemos visto en el curso de mecánica de suelos. Tiene un parecido a la fórmula que hemos utilizado en suelos, pero acá vamos a hablar de otro tipo bueno, en resumen hay dos tipos de permeabilidad. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Como dice, bueno, la permeabilidad se puede definir como la facilidad que un cuerpo ofrece a ser atravesado por un fluido, en este caso agua. Nosotros normalmente trabajamos con agua, no trabajamos con otro tipo de fluido. La hidrología básicamente es el agua. Bueno, en otro tipo en otro curso, de repente en otras carreras sí se puede utilizar cuando se utiliza, digamos, los materiales como filtros, pero nosotros básicamente lo utilizamos simplemente el agua. Entonces, en hidrología, la permeabilidad, que su nombre, digamos, técnico, es conductividad hidráulica y su símbolo es la K. Es la constante de proporcionalidad lineal. Este término es importante, constante de proporcionalidad lineal entre el caudal y el gradiente hidráulico. Nosotros ya habíamos comentado algo sobre lo que es el gradiente hidráulico, ¿no? Básicamente el gradiente hidráulico es una diferencia entre un punto y otro respecto a una longitud, a una distancia, ¿ya? Si ustedes ven el gráfico, lo que estamos viendo dice, el caudal por unidad de sección, ¿no? Es igual al K por el gradiente hidráulico. Y si vemos el gradiente, digamos, el gradiente hidráulico es la diferencia de alturas en una longitud L. Si lo ven acá en el grafiquito, bueno, el delta no está como L, sino está como un delta de X, pero debería ser delta de L, ¿ya? Y la sección es todo lo que está en la parte frontal. Si lo ven, el gradiente digamos, el gradiente hidráulico está entre el punto posterior donde está marcado y justo donde se está midiendo la descarga, ¿ya? Ese es el gradiente, y la longitud es la longitud que lo separa. Hay que tener cuidado en este término de gradiente hidráulico. Por ejemplo, en fluidos también tenemos gradientes hidráulicos, ¿no? En tuberías, ¿ya? Hay que tener cuidado. El gradiente, dice, es como la pendiente que obliga a una bola a rodar por un plano inclinado. En este caso, obliga al agua a circular a través del medio poroso. A mayor gradiente, circulará a mayor caudal. En lo que es medios porosos, digamos en aguas subterráneas, hay que tener un poco de cuidado. Una cosa es, por ejemplo, un acuífero libre que un acuífero confinado. Eso ya también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero un acuífero libre es que la tabla de agua, el nivel de agua está en contacto con la atmósfera. Y en un acuífero confinado, esa agua está entre dos medios impermeables y tiene cierta presión en el interior. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, analizar bien de qué se trata, ¿ya? Las unidades de K son las de una velocidad, que es una longitud y un tiempo, ¿no? En el sistema internacional ya lo tenemos esas unidades. Nosotros vamos a utilizar metros por segundo o metros día. Bueno, en geotecnia se utiliza esta unidad, que bueno, nosotros no casi lo vamos a utilizar. Ahora dice que una definición mucho más rigurosa sería, dice, el flujo unitario de agua que atraviesa una sección unitaria de acuífero, bajo la influencia de un gradiente hidráulico unitario, a temperatura de campo.
bueno, se expresa de esta forma. El K básicamente es todo esto, ¿no? Todo esto, esa es la permeabilidad. Ahora acá en esta fórmula, por eso les había comentado que ustedes ya deberían darle una miradita a su cuaderno de fluidos, a sus apuntes. Acá ya interviene la viscosidad del líquido, el peso específico del líquido, el factor que depende de la superficie intergranular y una constante adimensional. En lo que es viscosidad del líquido, ustedes saben muy bien, ¿no?, que la viscosidad está muy influenciada por la temperatura. Entonces, hay que tener también presente ese tipo de cosas. Aunque digamos, en el subsuelo, la temperatura básicamente es constante, ¿no? Un poco, digamos, fría. Pero también, por ejemplo, se podría presentar ciertas variaciones en la viscosidad si, por ejemplo, tratáramos el flujo de agua en un medio poroso cuando el agua es caliente. Bueno, no sé si ustedes conocen lo que son aguas termales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Cajamarca tenemos aguas termales y si es necesario, por ejemplo, calcular el coeficiente de permeabilidad de un punto, digamos, de un terreno, y cuando fluye, por ejemplo, agua caliente, ¿no? Cuando fluye agua caliente. Entonces ahí sí intervendría la viscosidad del líquido. Entonces ya sería el tipo de problema que nosotros tengamos. En la permeabilidad, la expresión anterior, el CD al cuadrado, es el K. Es la permeabilidad intrínseca o específica y depende exclusivamente de las características del terreno. Cuando nos indica eso, digamos, las arenas tienen una permeabilidad, presentan una facilidad para que el agua circule a través de ella. Ahora, si comparamos una arena con un limo o con una arcilla, pues las diferencias son sustanciales, ¿no? La arcilla es, digamos, un poco más impermeable, digamos, entre comillas, casi impermeable, ¿ya? Entonces, K básicamente nos identifica el tipo de material y podríamos darle a priori el tipo de material que es, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un K mayor a 100, que es muy alta, de repente podríamos estar hablando de gravas, ¿no? Y si hablamos de un K que es menor a 10 a la menos 2, de repente estaríamos hablando de una arcilla. Pero un K de 1 a 10 de repente podría ser una arena. Ahora, estos valores tómenlos ustedes como referenciales. Básicamente, cuando nosotros hacemos diseño, nosotros debemos necesariamente determinar el K. ¿Y cómo se determina el K del material? Ya se conoce también por nuestros estudios de mecánica de suelo, ¿no? Que se utiliza, puede ser permeámetros de cabeza constante, permeámetros de cabeza variable, ¿no? Y con eso se determinaría. Bien. Otro término que debemos tener en cuenta es el de transmisividad. ¿Y qué es la transmisividad? Pues si vemos el gráfico, ¿no? La conductividad hidráulica que tiene el lado, digamos, izquierdo, es, como lo indica ahí la diapositiva, es la mitad del lado derecho. Pero si hablamos de espesores, el derecho tiene el doble. Y la transmisividad en ambos casos es la misma, ¿no? Si vemos, la transmisividad es una relación entre la permeabilidad y el espesor del acuífero. Y lo que ustedes están viendo en la pantalla es un acuífero confinado. Si lo ven, son acuíferos confinados. En la parte inferior, estamos viendo, digamos, en esta zona,
Aquí esto es impermeable y la parte de arriba también es impermeable, igual acá. Y digamos, el manto acuífero está entre las dos partes impermeables, ¿ya? Eh, Acá estamos viendo que el flujo de agua se va al- a la perforación. Esto básicamente es un pozo y lo que nos está diciendo es la cantidad que estamos extrayendo de ese pozo, ¿no? Y los dos tienen el mismo coeficiente de transmisibilidad. Eh, Mucho se emplea estos términos, lo vamos a ver mucho en lo que es el drenaje, porque básicamente nosotros vamos a conducir el agua a unas zanjas o a algunos pozos y de ellos vamos a eliminar esa agua a otro lugar. Entonces, básicamente va a ser como un tratamiento de, digamos, de un pozo perforado, ¿no? Básicamente. El parámetro que nos indica, dice, la facilidad del agua para circular horizontalmente, esto hay que tenerlo presente, horizontalmente, por una formación geológica, es una combinación de la conductividad hidráulica y del espesor. Nosotros sabemos que por suelos, por mecánica de suelos, sabemos que la permeabilidad este, horizontal, ¿no? Esta permeabilidad horizontal, por lo general es mayor a la permeabilidad vertical, ¿no? Eso por mecánica de suelos lo sabemos. Por lo que ustedes saben que en los suelos el arreglo de las partículas por lo general se van formando en capas, ¿no? Eh, si hablamos, por ejemplo, de un suelo transportado, sedimentado por el agua, esas capas de suelo se van yendo, se van ahí, esos sólidos han ido asentándose por capas. Entonces, la permeabilidad, digamos, en el sentido horizontal, es mucho más alta que la, digamos, en el sentido vertical, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso, esa situación también, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Los noto muy callados. ¿Qué sucede? Ningún ingeniero. ¿Tienen alguna inquietud, alguna incomodidad? ¿Sucede algo, jóvenes? Ingeniero, creo que el internet de algunos compañeros está mal. Ya. ¿Qué es lo que sugieren? Bueno, avanzaremos hasta la 30 y pararemos pues ahí hasta que arreglen su situación, para no avanzar mucho, porque esto sí deben saberlo. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? Entendido, ingeniero, de acuerdo. Bien, pero avancemos un poco más, porque este capítulo no es muy extenso, el capítulo no es extenso. El capítulo este es básicamente unas 2, 3 clases más, y de ahí hacemos un ejemplo completo de lo que es esto, y nos dedicamos a plantear ya nuestro problema con la inundación de la, del auditorio, ¿ya? Así que no es mucho, lo que sí necesito es que ustedes entiendan lo que estamos viendo, ¿ya? Y si muchos tienen problemas de conectividad, como lo tuve yo la semana pasada, pues se entiende,
pero debemos avanzar un poquito más, no vamos a estar atrasando, ¿no? ¿Ya? Vamos a avanzar hasta la diapositiva 30 y el miércoles retomaremos, pero por favor ya la mayoría debe ponerse a, digamos, arreglar el problema que tienen. ¿Ya? Bien. Entonces, ya sabemos lo que es la transmisividad, ¿no? Es prácticamente, simplemente es el K, que es la permeabilidad por el espesor del acuífero. Ahora, lo que hemos visto, como les repito, en esta diapositiva, es en un manto, en un acuífero confinado, porque en otro tipo de acuífero, que es el acuífero libre, es un poquito diferente, ¿ya? Aquí hay algunas observaciones respecto a la transmisividad. Dice que es variable en acuíferos libres. ¿Por qué razón es variable? Si nosotros vemos en este gráfico, el espesor del manto del acuífero es constante. ¿Lo ven? Tengo el 5 metros y el otro 10 metros. Y no varía porque eso está confinado entre dos mantos impermeables, ¿verdad? Y entonces el agua va a tener una presión en el interior. Pero si hablamos de un manto libre, de un acuífero libre, lo que sucede es que el acuífero libre tiene, digamos, si yo hago una perforación en este sentido, ¿no? Y lo que hago es bombear agua, ¿no? Si yo veo acá, este es el manto de agua, la tabla de agua. Si yo calculara la transmisividad al pozo, significa que esto estaría puro huequitos, digamos, y ingresaría por acá, ¿no? Iría por acá la permeabilidad del manto y la altura, que esta altura, si fuera constante, pues ni hablar, ¿no? Este sería un B. Pero lo que sucede en un acuífero libre es que a medida que yo voy bombeando o voy extrayendo el agua, se va formando una depresión, ¿sí? Se va formando una depresión que muchos de ustedes de repente han escuchado ya, que se llama el cono de bombeo, ¿no es cierto? Una depresión, se forma como un conito. Entonces, cerca a la perforación se profundiza más y a medida que se aleja de la perforación de donde yo estoy extrayendo agua, porque de acá estoy extrayendo agua, ¿no? Va llegando hasta la tabla de agua. Y si lo vemos con la fórmula anterior, por eso nos dice que la transmisividad es variable en acuíferos libres, porque el valor B varía cuando estamos cerca al pozo a cuando se aleja. ¿Lo ven? Hay una curva, lo que es el cono, ¿no? Por eso nos dice que en la transmisividad es variable en acuíferos libres. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? En un confinado, o sea, en un acuífero confinado, su espesor es constante. Luego su transmisividad también es constante. ¿Lo vieron acá? Espesor constante, transmisividad constante. Lo que nos sucede en el acuífero libre, ¿no? Que varía. Bien. En un acuífero libre, su espesor saturado varía con las oscilaciones de la napa freática, invierno-verano, con lo que también varía su transmisividad. Esto también, ¿qué nos está diciendo? Si vemos el grafiquito anterior, ¿no? El que les indiqué, yo tengo acá la parte impermeable del acuífero
tengo la superficie y tengo la tabla de agua. Lo que nos está diciendo en esta observación es que la variación también se da que en invierno esta tabla de agua puede incrementarse, subir, porque se recarga, pero en verano puede disminuir por evaporación, por flujo, por cualquier otro tipo de cosas, pero también oscila, ¿ya? Entonces, la variación en un acuífero libre se da por diferentes causas, ¿ya? Depende mucho también de las estaciones, ¿no? Este parámetro dice que se obtiene a partir de la realización de ensayos de bombeo en pozos. Y acá lo tenemos, un cuadro referencial de valores, ¿no? Esta transmisibilidad alta, media alta, alta y muy alta, es bueno, ya ese es, por ejemplo, arenas, gravas, no mezclas de arenas con grava. Y las muy bajas, pues ya son prácticamente arcillas, ¿no? Entonces, eso tómenlo también como un valor referencial. Este gráfico es una comparación entre lo que es permeabilidad y transmisividad. Dice, permeabilidad es el caudal a través de una sección transversal unitaria. Lo ven en el cuadrito azul, unitaria, de una sección de 1 por 1, pero con un gradiente también de 1, en una longitud de 1. ¿Lo ven? Y la transmisividad es el caudal de una sección, digamos a través de una sección, de ancho unitario, pero que tiene el espesor del acuífero. O sea, este grafiquito nos ilustra muy bien de las diferencias entre lo que es permeabilidad y transmisividad. Y el gradiente hidráulico entre los dos es también una unidad, metro sobre metro, no 1:1. Y aquí se nota, ¿no? Se ve. Estos dos como tubitos, háganse la idea que son como dos pozos perforados a nivel del terreno. Y esto, el grafiquito está mostrando también a ver, ¿quién me puede decir qué tipo de acuífero está mostrando este gráfico? Un acuífero confinado, ¿verdad? Porque nos está dimensionando el B. Es un acuífero confinado. Entonces, esta comparación se está haciendo en un acuífero confinado. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Ninguna palabra. ¿Ninguna? No, no los escucho bien, o sea, los escucho medio borroso, entrecortado. ¿O es mi máquina? ¿Ustedes me escuchan bien? Jóvenes, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Bien. Bueno, entonces avancemos al menos hasta la diapositiva 30. Terminemos esta partecita. Luego, lo que vamos a ver ya es lo que es la ley de Darcy. Y lo que vamos a ver en este momento es, digamos, la experiencia que tuvo el señor Darcy en lo que es el flujo o movimiento de agua en medios porosos. Este señor Henry Darcy era, bueno, un ingeniero que trabajaba en una ciudad, no recuerdo muy bien, creo que es Dijon, algo así. Y él trabajaba en lo que es los sistemas de agua. Y él utilizaba para purificar el agua filtros. Entonces, todo su trabajo se basaba
digamos, el informe que él presenta a la entidad que le solicita era sobre la purificación de esa agua. Pero dentro del informe que él presenta unas cuantas hojitas donde explica el experimento que había hecho para, digamos, determinar de repente los tipos de arena o la filtración que iba a tener esa agua. Eran unas hojitas, unas cuantas cuartillas, como le llaman ellos, que estaba como un anexo del tremendo informe voluminoso al respecto. Y lo que sucede es que esas 4 hojitas, 5 hojitas o las hojitas que fueran, que estaban como anexo, marca el inicio de lo que es esto, el flujo de agua en medios porosos. Y esa experiencia es lo que hace aquí. Lo que estamos viendo en la imagen básicamente es un permeámetro de carga constante. ¿Por qué se llama carga constante? Se llama carga constante porque el nivel de este depósito no varía. ¿Ya? No varía. Lo mantiene constante. Y al ser constante, la carga de agua, o sea, la presión que se ejerce en este punto es la misma, no varía con el tiempo. Si variara con el tiempo, significa que esta altura disminuiría. Ustedes saben por sus estudios de mecánica de fluidos a qué es igual esta carga. Sabemos, ¿no? La carga es, creo, peso específico del líquido por la altura, ¿no? Y eso nos da una carga en metros. Ahora, esa carga lo podemos ver en los 2 piezómetros que están al costado, ¿no? Que al ingreso en el punto A marca una altura y a la salida marca otra altura. Y esa diferencia de alturas en una longitud L es el gradiente. La experiencia de este señor es poner el agua en ese depósito y hacerlo circular a través de este permeámetro, de este tubo de vidrio lleno de arena. Y calculaba pues los volúmenes que iban saliendo, los tiempos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo hizo probando con diferente tipo de arena, con diferente carga, o sea, lo hacía variar la carga, hacía variar el tipo de arena y demostró que cada material tenía un valor característico, que era SK, y variaba proporcionalmente y en forma lineal de acuerdo a la carga. Esa es la experiencia que tiene el señor Darcy, ¿no? Dice, Darcy dedujo que el caudal que atraviesa el permeámetro era linealmente proporcional a la sección y al gradiente hidráulico, y que la constante de proporcionalidad era característica de cada arena o material que llenaba el permeámetro, o sea, el tubito. ¿Ya? Acá está con una definición de gradiente, dice que es el incremento de una variable entre 2 puntos del espacio en relación con la distancia entre esos 2 puntos. Y acá estoy poniendo unos 2 ejemplos de variables, ¿no? Para que más o menos entiendan. Si la variable considerada fuera la altitud, ¿no? El gradiente sería la pendiente, ¿no? Acá tengo una altura, tengo otra altura, en una distancia. Bueno, el gradiente sería la pendiente de la curva. Pero si fuera, digamos, temperatura, en el punto A una temperatura, en el otro punto otra temperatura, a una distancia, el gradiente sería el gradiente térmico. Ahora, si fuera velocidad,
¿no? Yo en este punto tengo una velocidad, en el otro punto tengo otra velocidad, que sería un gradiente de velocidad. ¿Ya? Más o menos para que se entienda bien lo que es gradiente. Bien. Cambiando todas las variables, siempre que utilicemos el mismo material, se cumple que el caudal que transita por ese permeámetro es proporcional a la constante del material a la sección del permeámetro por el gradiente. Concluyó también, dice que la constante de proporcionalidad es propia y característica de cada material. Cada material tiene una facilidad, da una facilidad para ser atravesada por el fluido. Y a eso se le llama permeabilidad o conductividad hidráulica. Ahora, la expresión dice correcta es de un signo menos delante. Eso lo van a encontrar en algunos libros, ¿no? Por lo que para que salga positivo, el caudal tiene que ser con el signo menos, porque si no saldría negativo. Entonces, ese es para uniformizar unidades, ¿no? Se debe al nivel disminuir, dice el sentido del flujo, no son negativos, sino que el caudal sea positivo. Si no fuera, digamos, negativo el K, el caudal saldría negativo y nosotros sabemos físicamente que un caudal no puede ser negativo. Estamos trabajando con magnitudes físicas reales. Bien. Luego tenemos lo que es la velocidad real y la velocidad de Darcy. Ustedes conocen, saben, por sus estudios, digamos, en fluidos, que el caudal que circula por una sección, ¿no?, es a la velocidad, ¿no? La velocidad por el área me va a dar el caudal, siendo el área la sección de la, digamos, de la tubería. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vemos, digamos, analizamos un poquito más, el área total de ese permeámetro no está libre para que circule el agua. ¿Qué es lo que existe? Sólido, ¿no? Las partículas del suelo, ¿no? Entonces, esa sección total, la sección total, sin considerar a las partículas de suelo, ¿no?, dividido, o sea, el caudal entre esa sección, me da lo que le llaman la velocidad de Darcy. ¿Se entiende, verdad? Entonces, es como si fuera una tubería libre, sección total y el caudal que circula. El caudal entre esa sección me da una velocidad. Esa velocidad es la velocidad de Darcy o velocidad de flujo, como está indicado ahí. Pero nosotros sabemos que en el tubito existe arena, ¿no? Y al existir arena, significa que entre los granitos de arena existe ciertos poros. Que eso ya lo hemos visto en la clase pasada, esos términos, ¿no?, de porosidad eficaz, de porosidad total. Y lo que realmente permite, digamos, permite la circulación del agua es la porosidad eficaz, por donde circula el agua, ¿no? Eso es, digamos, el área que nos permite que el agua circule. ¿Ya? Ahora, dice que la velocidad real hay una relación entre la velocidad real y la velocidad de Darcy, ¿no? Si una arena, dice, tiene una porosidad de 10%, el agua estaría circulando solo por el 10% de la sección total del tubo. Y para el mismo caudal circule, nosotros sabemos también eso, que para que un caudal circule por una tubería, digamos, que está definida la sección, y en otra de menor sección y circule el mismo caudal,
sabemos que la velocidad tiene que incrementarse, ¿no? Eso ya lo sabemos por mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, nos dice que para que circule el mismo caudal por una sección 10 veces menor, su velocidad será 10 veces mayor. Entonces, por lo tanto, se cumple y dice que la velocidad lineal media va a ser igual a la velocidad de Darcy mientras dividido entre este m sub e, que es la porosidad eficaz. Nosotros sabemos que esta porosidad es un porcentaje, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto por lo general no en nuestro, digamos, trabajo diario que hagamos no influye mucho. Y ya para otro tipo de situaciones de repente se influiría y se consideraría lo que es las diferencias que existen entre la tortuosidad del recorrido. La tortuosidad más o menos es lo que ustedes están viendo abajo, ¿no? En los caminitos que sigue el agua, en lo que es la porosidad eficaz, o sea, entre los poros que efectivamente permiten la circulación del agua, ¿ya? Y lo que nosotros en realidad calculamos, pues, la velocidad de Darcy, y esa es la que realmente lo utilizamos. Pero debemos ser conscientes que al utilizar eso, se está cometiendo un pequeño error. Bien, jóvenes, ¿siguen teniendo problemas de conectividad para quedar aquí? ¿Jóvenes? Bien. Voy a volver a pasar lista y por favor arreglen sus máquinas hasta el día miércoles que nos toque, ¿eh? Pero por favor háganlo porque ya, si bien es cierto, este capítulo es un poco corto, pero deben ustedes, digamos, repasar bien, aprender bien ciertas cosas. La mayoría de cosas ya lo tienen ahí en la pantalla y el resto deben revisarlo en lo que es mecánica de fluidos y mecánica de suelos. Denle una miradita, al menos lean. ¿Ya? Albert Cuno. Albert Cuno. Analí Ávila. Diego Enciso. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Eric Rojas. Presente, ingeniero. Evelyn Guampa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Fiorella Pérez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Yanela Mendoza. Presente, ingeniero. Camila Saboya. Camila. Marjorie Guevara. Richard Mariche. Presente, ingeniero. Salomón Guamaní. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bien, jóvenes. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Yo ya les tengo todo su calificativo de lo que es la primera unidad. Como les repito, todos están bien, salvo algunas excepciones. De acuerdo a la asistencia, digamos, el señor Alex Chumbe tiene 18, Alexis Rodríguez 18, Analí Ávila 14, y así, ¿no? La mayoría tiene de 16 para arriba por la asistencia que han tenido. Salvo algunos que, bueno, lo tienen un poco bajo por las inasistencias. Uno de ellos es el señor Carlos Javier.
que bueno, creo que tenía problemas, algo así, en su asistencia. No, pero de todas maneras, ya he visto que sus notas están, digamos, parejas. No hay, digamos, extremos ni muy bajos, pero lo ideal es que ustedes tienen que aprovechar en este segundo capítulo y por favor, por ejemplo, voy a comentar algo acá. El señor Richard Mariche, ¿está? Sí, ingeniero. El señor Richard Mariche no ha presentado las actividades académicas. El señor Carlos Javier Cifuentes tampoco ha presentado su actividad académica. La señorita Analí Ávila tampoco. Entonces, esa actividad, si bien es cierto, solo es el 12%, a las finales creo que resulta el 4% de la nota, pero no deben desaprovechar esto en este capítulo que viene. Si bien es cierto, ustedes saben que una gota de agua en el desierto nos puede salvar la vida. Y perder puntos por los problemas que hayan tenido no lo justifica. Les sugiero que entreguen sus trabajos. Entréguenlos. Si se les solicita, entréguenlos. A las finales todo esto suma. A nadie le va a gustar repetir un curso, a nadie, porque le va a afectar. Entonces, para este capítulo que viene, si se le solicita un trabajo, pues entréguenlo. ¿Ya? A las finales, estos señores tienen 0,1, pero si yo puedo entregarle y poner que me ponga un 7, un 8, un 9, a la larga me va a favorecer. Pero entreguen, no descuiden. ¿Ya? En cuanto a la asistencia, les repito, muchos de ustedes tienen muy buena nota en lo que es asistencia, pero lo que deben tener en cuenta es que también muchos de ustedes ya tienen en promedio de 4 a 6 faltas. Y la primera clase conversamos y dijimos que el número máximo de faltas era 10. Porque si llegaban a 11 superaba el 30% y no podían dar examen. Así que mi recomendación al señor Carlos Javier, es ya no faltes, porque contigo creo que 3 faltas más y simplemente no vas a poder dar exámenes. Superas el porcentaje. Y el resto también, hay varios que tienen 11, 12 en asistencia. Entonces, señores, sí tienen que tener cuidado, no falten. ¿Ya? Bien, jóvenes, creo que nos quedaremos ahí hasta que todos arreglen sus micros, sus audífonos. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Sí. Ingeniero, buenas noches. Soy el alumno Gonzalo Reyes. Mi consulta sería la siguiente. Usted después en las entregas de los exámenes parciales, usted nos asignó un trabajo, que nos dijo que ese trabajo va a ser dividido en 4 partes, ¿no? O sea, se va a ir entregando progresivamente. Mi consulta sería la siguiente. ¿Esas 4 veces que vamos a presentar va a ser calificado y va a contar como práctica o es como, digamos, una crítica ya o para un final? No. Se supone que las entregas parciales son correcciones a sus trabajos. Ustedes a las finales tienen que entregar un solo trabajo. Ese último trabajo es el que voy a calificar. Y se supone que ustedes, las partes parciales que nosotros vayamos entregando van a ser consultas. Si ustedes no consultan, se supone que está bien, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes, digamos, avancemos hasta determinación de nuestra cuenca, digamos. Entonces, en esa cuenca de repente ustedes tendrán algún inconveniente. Pues en esa fecha ustedes coordinarán, conversarán y me dirán, ingeniero, quiero consultar esto, y se les dará.
A las finales va a llegar la fecha de entrega y ustedes deben entregar el trabajo. Pero se supone que el que consultó no va a tener inconveniente. Pero el que no consultó, ¿ya? Entonces no es que van a ser sumatorias, no es así. Es para que ustedes vayan avanzando, tengan los tiempos medidos y todos los problemas que se les presente, pues se les vaya resolviendo a medida que se avanza. Porque si ustedes ven su sílabus, en su sílabus no dice trabajo parcial. En su sílabus dice un solo trabajo, ¿verdad? Entonces, al final le vamos a poner fecha de entrega, que debe ser una semana antes del examen. A esa fecha deben entregar el trabajo total, final. Los parciales, digamos, las entregas parciales que ustedes hagan es para absolver consultas, inquietudes que tengan respecto al trabajo. Señorita Saboya, ¿no? Saboya. Sí, sí, ingeniero. Bueno, estaba mal mi audio y no pude contestar mi línea. Camila. ¿Me escucha? Ya te consideré tu lista. ¿Alguien más? Analí Ávila. Ingeniero, no. Usted había mencionado que los trabajos que no se presentó. Y con respecto, yo soy Richard Mariche, había entregado los trabajos. Richard Mariche. No. En las actividades académicas no figuras tú. Pero yo... El primer trabajo creo que es de Cuenca. No, el resumen que se mandó a hacer sobre el reglamento, no envié el físico, más sí envié el virtual. Más el trabajo de la cuenca también envié. No, en el de la Cuenca sí está, pero tú no has entregado el físico. Pero no lo escucho bien. Richard, tú no has entregado el físico. Sí, pero usted había dicho de que por ser la primera vez no me iba a considerar. Yo he dicho eso. Me has grabado. ¿Confías en mi palabra? Voy a revisar tu trabajo digital y voy a ver. Ya, ingeniero, gracias. El otro joven es Carlos Cifuentes. ¿Qué pasó contigo, Carlos? Ingeniero, buenas. Si más no me equivoco, el primer trabajo del que se está refiriendo es el resumen, ¿verdad? De la ley. Ya, hasta ese momento todavía yo tenía problemas con mi matrícula, no estaba asistiendo a clases, empecé a asistir a clases después de eso. Y es por eso que yo no llegué a presentar porque no tenía conocimiento pues del trabajo, mejor dicho. Contigo sí va a ser un problema. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudamos? Porque simplemente... Pues, ingeniero, usted me manda a hacer un trabajo, yo lo hago, no hay problema. Si es que podría darme la mano. Si hacer un trabajo, tengo que mandarle a todos los que están mal. Pues creo que yo y mi compañera Roxana estábamos en las mismas condiciones del tema de la matrícula. Sí, acá veo a la señorita también Ávila no ha entregado ese trabajo. ¿Ya? A ver, coordinen con sus compañeros de qué forma lo podemos hacer, pero tiene que ser algo en consenso con todos. ¿Ya? Está bien, ingeniero, voy a coordinar con los compañeros en el grupo. Tiene que ser unánime la solución, ¿eh? Si la solución no es unánime, simplemente no puedo hacerte nada. ¿Ya? Está bien, ingeniero, gracias. Ya. Comuníquenle también a la señorita Analí Ávila. Ok, ingeniero. Bien, jóvenes, ¿alguna cosa más? Ingeniero, también quería pedirle por favor que se puede pasar ese diapositivo hoy día al Drive. Es la diapositiva que está presentando hoy día. Hoy día y la clase pasada. Sí, lo puedo subir ahora.
Le voy a dar un corte ahí y ya lo subo. ¿Algo más? Bien, jóvenes, nos quedamos ahí entonces. Arreglen ese problema porque no los escucho ya de este señor Saboya, no te escucho, no, de la señorita Saboya no lo escucho, de Carlos tampoco te escucho bien. ¿Ya? Bien, quedamos ahí, jóvenes.